Buenos días. Pues sí, vamos a empezar esta charla que al principio tenemos planeado con otros dos guionistas también muy representativos de lo que es todo el universo relacionado con 2000 AD y después de y todo esto. Pero bueno, yo creo que tenemos también uno de los mejores representantes de este universo, de estas publicaciones. Hace décadas existían en bastantes países del mundo, entre ellos España, pues revistas populares con personajes recurrentes, hechas por diversos autores, con historias cortas, unas veces se recopilaban álbumes, otras no, pero con el cambio de paradigma, no sé cómo explicarlo, pues han ido desapareciendo prácticamente en todo el mundo. Quedan evidentemente en Italia, en Japón y obviamente en el Reino Unido. Y al Reino Unido, pues el fenómeno 2000 AD, y como digo, vamos a decir 2000 AD para no enterarnos en otros nombres de títulos también relacionados con la revista, pues lleva, voy a esperar que se hidrate. Pues lleva un montón de tiempo y parece, por lo menos visto desde fuera, que no ha decaído. No sé, igual García en algún dato, quizás luego nos lo comente, de si está en plena forma 2000 AD o se ha caído un poco. Pero lo primero que me gustaría saber es cómo va todo el fenómeno 2000 AD y por qué, antes de que nos hable de sus experiencias personales con este universo, ¿por qué piensa que ha aguantado tanto y, como digo, aparentemente con buena salud? So long, apparently with good health. I think the reason for its success is the incredibly strong characters that were created back in its heyday. Most obviously Judge Dredd, but you also have Strontium Dog, Rogue Trooper, Slain, Nemesis the Warlock, many others, and these created a foundation in the first 10 years of the comic that have really allowed it to carry on for what will be 50 years in February of 2027. Pues creo que el principal motivo, la principal razón para el éxito de 2000 AD es porque tiene personajes muy potentes, los personajes tan potentes que se crearon en el momento álgido de la revista. Obviamente el primero que nos viene a la cabeza es el Juez Dredd, pero también están el Perro de Estroncio, Rogue Trooper, Slain, Nemesis the Warlock. Hay un montón de ellos y son personajes que establecieron los cimientos de la revista en los 10 primeros años de existencia de la misma y que han servido para que luego se haya ido desarrollando hasta estar a punto de cumplir en febrero de 2027 50 años ya en 2000 AD. Y no tiene por qué tener los datos, obviamente, pero no sé si tiene alguna noticia, alguna información de si efectivamente el 2000 AD y todos los juegos pues siguen siendo vendiéndose bien y resistiendo y aguantando. Whether they're holding their ground. Do you know anything about the health of the magazine? Yeah, I think holding its ground is a good way of putting it. It launched in 1977, I think, selling 250,000 sales weekly. For the next 10 years, it sold a steady 100,000 a week. This really was, I suppose, the golden age of British comics, certainly for sales. I think it now sells down around 15 to 20,000. It's surviving, I think, on hardcore fans who have stuck with it, sometimes on and off, sometimes continuously, for those 50 years. So it does well enough to survive, more than well enough to survive. And it is, of course, really the only survivor of that time. I recently revived Battle Action, the war comic from the 70s. But that disappeared in 1987. So it was gone for, 35 years? 2000 AD in that sense is unique.
Pues yo diría que efectivamente la expresión de mantener el terreno, de no perder terreno, sobrevivir sería lo más adecuado. Cuando salió la revista en 1977 vendía 250.000 ejemplares a la semana, 250.000 de ejemplares a la semana. En los 10 años siguientes mantuvo unas cifras de ventas bastante estables y consolidadas, en torno a 100.000 ejemplares a la semana. Yo diría que desde luego esa fue la edad de oro del cómic británico, al menos en lo que a ventas se refiere. A día de hoy vende entre 15 y 20.000 ejemplares a la semana, cosa que está muy bien y que le permite sobrevivir sin problemas, pero en realidad esas ventas bueno, pues son sobre todo a fans acérrimos, a seguidores acérrimos de la publicación, algunos que han ido siguiendo 2000 AD de manera interrumpida, a ratos sí, a ratos no, y otros que se han mantenido fieles durante los casi 50 años de la revista, y eso les da para sobrevivir holgadamente, sin problemas. Resistió el paso del tiempo, básicamente, o lo ha ido resistiendo hasta ahora, y se mantiene ahí. A lo largo de esa historia ha habido toda una serie de series, por ejemplo, valga la redundancia, que han ido desapareciendo y algunas se han ido reviviendo con el paso del tiempo dentro de la revista. Estaba pensando ahora en Battle Action, que acabo de resucitar yo para 2000 AD, que era el epítome del cómic bélico británico en los años 70, que desapareció en 1987 y que estuvo 35 años casi sin publicarse, pero a lo largo de esos 35 años no se ha olvidado la serie y ahora he podido resucitarla y tiene su público lector. Yo creo que toda esta serie de características son las que hacen de 2000 AD una publicación única. Sí, yo recuerdo mi primer viaje al Reino Unido en la ciudad de Carlisle. Llevé una gran sorpresa a ver si en tiendas, la típica tienda donde venden comida, bueno, un poco de todo, plan de supermercado, pues había al lado de revistas y tal, todo esto, pues había ejemplares de 2000 AD. Por aquella época en España ya los cómics magazines solo podías comprar en librerías, comic books nacer. Me gustaría saber si esto sigue pasando, si la revista se puede comprar los equivalentes, porque yo creo que eso también da buena medida de lo que es el cómic popular. It being a popular comic. Yes, you can. You can buy 2000 AD in specialist comic shops, but you can go to regular, what are called news agents, just magazine stores, and you can find it pretty easily. So although it doesn't sell in the numbers that it used to, it is still a nationally recognized publication that you can get pretty much anywhere. Sí, todavía es posible. Puedes comprar 2000 AD, obviamente, en una librería especializada, pero también puedes ir a un kiosco y con el resto de publicaciones en papel habituales y de revistas normales encuentras 2000 AD. Ya he dicho, no vende lo que vendía, pero sigue siendo una cabecera reconocida por parte del público y la puedes encontrar sin dificultades. Ayer nos comentaba Science Spurrier was telling us yesterday that era, según él, creía que la única revista, la única publicación del mundo que animaba a la gente, los que querían ser escritores, que mandaran sus pruebas para ver si efectivamente les podía escuchar. Entonces, ya hablando de la experiencia personal de Garth, me gustaría que nos contase cómo él veía desde fuera empezar a escribir con ella y cómo fue su llegada a efectivamente empezar, porque ella tenía obra publicada antes de empezar a trabajar efectivamente para esta have already published your book, so both how did you see it and how did you get there? I first picked up 2000 AD when I was 7, and I thought it was the greatest thing I'd ever seen in my life. It had an immediate impact. Science fiction stories, adventure stories. There was a degree of humor and violence that I just hadn't expected to find anywhere else. The art was incredible. People like Massimo Ballardinelli and Dave Gibbons
Mick McMahon and Carlos Esquerra. So I read that, and those first 10 years, I stuck with it. I read every issue. As to how, actually, I'll leave that and you can do a bit. La primera vez que cayó en mis manos un ejemplar de 2000 AD, yo tenía 7 años y la verdad es que cuando lo vi pensé que aquello era lo mejor que había visto en mi vida. Tuvo un impacto inmediato en mí. La revista estaba lleno de ciencia ficción, de aventuras, tenía un grado de humor y de violencia que yo no me esperaba, ni mucho menos, y los dibujantes eran extraordinarios, de Massimo Lardi hasta Dave Gibbons, Mike McMahon, Carlos Ezquerra. Era realmente fascinante, y durante los 10 años siguientes me leí todos y cada uno de los números que se publicaron de la revista. How I started working for 2000 AD, that in the late 80s they put out a companion title called Crisis, a political comic. I submitted a story to that called Troubled Souls about the Northern Ireland conflict, which was perfect for a political comic. Crisis needed something in a hurry, I found out later, and they picked up my story. 2000 AD and others noticed me, and I began working on Judge Dredd and Strontium Dog, because the regular writers John Wagner and Alan Grant were too busy with their American work. Pues en cuanto a cómo empecé a trabajar para 2000 AD, a finales de los 80, 2000 AD sacó otra revista a la que llamaron o titularon Crisis. Era una revista de cómic político, y yo les envié una historia que llevaba por título Troubled Souls, que vendría a ser algo así como Almas Atormentadas, acerca del conflicto en Irlanda del Norte. Obviamente esa temática era perfecta para una revista de cómic político, y me la aceptaron. Luego me enteré de que, aparte de que les pudiera gustar o no, pues iban desesperados por conseguir una historia porque tenían prisas para poder acabar el número. Pero bueno, eso lo supe luego. Total, que me pillaron mi historia, me empecé a publicar, eso permitió que me vieran los editores de 2000 AD, y al poco tiempo estaba escribiendo las historias de Juez Dredd y de Perro de Estroncio, básicamente sobre todo porque los guionistas regulares de ambas series, John Wagner y Alan Grant, estaban muy ocupados trabajando ya para el mercado norteamericano. Juez Dredd es aparentemente un personaje monolítico. Judge Dredd seems to be aparentemente, con pocas facetas y tal. ¿Cómo fue cuando te encargaron tu primera historia de Dredd? ¿Cómo fue tu aproximación? ¿Cómo ha ido? No lo sé si acaso se ha ido cambiando a lo largo de los años que has escrito historias suyas. Has it changed in the years you've been writing his stories? I only wrote Judge Dredd for 3 or 4 years at the start of the 90s. I did not do good work on it. Some of the worst of my career. Really, I was too young, and I didn't have ideas that could stand up to the classics, the classic stories of John Wagner and Alan Grant. The character has not really changed over the years. John Wagner, the original creator, has made Dredd perhaps a little more introspective, but not enough to change the character, not enough for him to change his mind about what he's doing. The problem, as with any ongoing character, doesn't matter who it is, could be Batman, Superman, the X-Men, is that you cannot really change them for any length of time because people expect the character to be a certain way, and that's never been more true than of Judge Dredd. The whole point of him is that his dedication to the law never wavers. Once you start to mess around with that, you have a far less interesting character. Lo cierto es que yo de Juez Dredd escribí solo algunas historias al principio de mi carrera,
en los años 90 y las escribí a lo largo de 3 o 4 años más o menos. Y desde luego no son buenas historias. De hecho, las consideraría, no es un buen trabajo, lo consideraría probablemente de lo peor de mi carrera. Visto con cierta perspectiva ahora, me doy cuenta que era demasiado joven y que las ideas y las historias que yo estaba contando pues no aguantaban el peso de la comparación con lo que hacían los guionistas clásicos de Dredd, como John Wagner o Alan Grant. En cuanto al personaje, pues efectivamente no ha cambiado demasiado con el paso del tiempo. Quizás sea ahora un poco más introspectivo, pero eso lo ha hecho John Wagner, le ha dado un carácter un poquito más introspectivo al juez Dredd, pero no lo suficiente como para cambiar el personaje, porque en el momento en que empiezas a cambiar demasiado el personaje, pues pierdes la esencia del mismo y tienes problemas. Eso es lo que suele ocurrir con los personajes muy populares. Si empezamos a pensar en Batman, en Superman, en la Patrulla X o en los mutantes, te das cuenta de que realmente no puedes cambiarlos demasiado, porque el lector tiene una serie de expectativas sobre el personaje, y si lo toqueteas demasiado, pues pierde el interés para el público lector. Hay una serie de parámetros claros de Dredd que no se pueden tocar. Por ejemplo, sigue comportándose el personaje de conformidad con su propio código, y tiene una dedicación total y absoluta a la ley. El momento en el que empiezas a tocar esa esencia del personaje, te metes en problemas y encima lo haces menos interesante. Bueno, pero lo que sí sirvió, pues esa temporada, fue para conocer a un dibujante que luego ha estado pues, bastante tiempo, obviamente hasta su fallecimiento, tristemente, que es Carlos Ezquerra. ¿Podría contarnos un poco cómo fue su encuentro con Carlos, su encuentro artístico, y cómo fue su relación profesional? No sé si quiera personal. Depende. Bueno, la relación con Carlos. Basically your relationship with Carlos. Yeah. Carlos was a wonderful guy and a brilliant artist, a giant artist who created icon after icon for 2000 AD. I got on with him well. We liked working together. He said my scripts were very like those of John Wagner and Alan Grant, which they should be, because I based my scripts on John's. Minimal fuss, giving the artist plenty of leeway, really not crowding the pages, not going into too much detail in the descriptions. He was very happy to work on my scripts. And although we worked on Judge Dredd together, I wrote far better scripts for him. The Rifle Brigade, the Tankies. I was very pleased to be able to write a story for him about the Spanish Civil War called Condors. He said that he'd never before had a chance to work on a story set in Spain, never mind at the pivotal moment of its 20th century history. So it was always terrific working with Carlos. He was a wonderful guy and a real pleasure to collaborate with. Pues la verdad es que Carlos Ezquerra era un tipo absolutamente maravilloso. Era un dibujante fabuloso que era capaz de trabajar con todos los personajes icónicos y crear momentos icónicos uno tras otro para cuando hacía las páginas, tanto en 2000 AD como en otros. Me dijo en su momento, cuando empezamos a colaborar los dos en Juez Dredd, que le gustaban mucho mis guiones y que le hacían pensar o le recordaban los guiones que le mandaban John Wagner y Alan Grant en su momento. Digo yo, pues menos mal, porque son mi fuente de inspiración y en ellos me había basado a la hora de escribir las historias. Siempre me dijo que lo que le gustaba mucho de lo que yo le mandaba es que había muy poco jaleo, es decir, que me iba directo al grano, que le dejaba margen de maniobra al dibujante para interpretar la página, y que mis descripciones no eran tan detalladas como para restringirla demasiado, sino que tenían el
grado justo de detalle para que luego él pudiera trabajar. Los guiones que hice para él en Juez Dredd estaban bien, pero lo que realmente más me gusta de lo que le escribí a Carlos fueron las historias para la Brigada del Rifle, para Rifle Brigade, para Tankies, y también un proyecto muy personal que se llamaba Condors, que era acerca de estaba ambientado en la Guerra Civil Española, y me dijo Carlos en su momento que para él era una gozada porque nunca antes había podido hacer una historia ambientada en España y obviamente jamás había podido tratar esa época que es, a fin de cuentas, un momento clave en la historia española del siglo XX. Era fantástico trabajar con Carlos, era un tipo realmente maravilloso y estoy encantado de haber podido colaborar con él. Pues efectivamente, cuando Carlos Ezquerra estuvo aquí aquí en los jornales hace un montón de años, solía comentar que aquel chaval joven que estaba empezando a colaborar con él, que le recordaba mucho el trabajo de Bob. This fellow, Garth Ennis, reminded him of John Wagner's work. So he said it here as well. Oh, that's nice. I'm really pleased to hear that. Mucha gente de escritores que hemos tenido aquí que han escrito para 2000 AD, incluso ya lo comentaba Spurrier también, siempre dicen que trabajar para la revista, sobre todo en historias cortas, autoconclusivas de 3 o 4 páginas, que es una excelente escuela de guionistas, porque tienes que condensar un montón de ideas en esas 3 páginas, no puedes tener más, y que luego, claro, cuando tienes oportunidad de trabajar en otras cosas que tienes las páginas, pues es como ya... que ya sabes el camino, ya sabes todos los trucos, yesterday, it helps you later in your career because you have to condensate the ideas into 3-4 pages, and that shows you the tricks of the trade. Do you agree with Side's assessment? Very much so. I've recently started working for 2000 AD again. Just in the last couple of years, I've written some short strips featuring Judge Dredd, teaming up with Strontium Dog and Robo Hunter, my own favourite. I've also written Rogue Trooper. And it's been a great exercise in nailing a story in 6 pages, or an episode of a story in 6 pages, which is a quarter of what I would have in American comics. It's healthy for a writer to stay on point like that and to get a little bit of practice at it now and again. I also enjoy working on anthology comics where I can see what other people are doing, where I'm part of a larger whole, I suppose, where there are 4 or 5 other stories in the comic. That's equally true of Battle Action, which is another anthology, the revival of which has allowed me to bring in some great writers and artists to work on the classic British characters. Pues estoy totalmente de acuerdo. Acabo de volver a trabajar hace poco en 2000 AD, llevo un par de años escribiendo guiones de nuevo para ellos. He escrito historias del Juez Dredd, del Perro de Stroncio, de Robo Hunter, que es mi favorito personal de todos esos personajes, también de Rogue Trooper, y la verdad es que es un ejercicio que va muy bien porque te obliga a clavarla, o sea, te obliga a realmente condensar la historia o el capítulo en 6 páginas, que es un cuarto de lo que me ofrecen normalmente los cómics norteamericanos. Y me parece que es muy sano ese ejercicio para un guionista, para aprender a ir al grano, para aprender a contar la historia como la tienes que contar. Y además tiene otra cosa, lo de trabajar en 2000 AD, que me gusta mucho, que es ese espíritu colaborativo, como lo hay también en ocasiones en distintas antologías. Tienes que colaborar con otras personas y puedes ver, cuando ves tu trabajo publicado, el trabajo de otros autores. Hay 4 o 5 historias distintas que acompañan a la tuya y eso te permite ir viendo una cierta diversidad. Y es algo que me gusta mucho, ese modelo de trabajar en antologías siempre me ha gustado bastante. Acabo, de hecho, de revivir Battle Action, que es una antología de cómics bélicos en las que estoy reuniendo a distintos guionistas y dibujantes para contar nuevas historias con los personajes clásicos de guerra británicos. Pues vamos a abrir un pequeño, independientemente de que yo le haga más preguntas, un pequeño turno de preguntas del público. You will take the floor. Por favor,
os pediría que os refirieseis a la parte esta de la que estamos hablando. Please, let's talk about 2008. There will be the opportunity to talk about the rest of his career later. And let him talk. I wanted to ask you, how was it meeting these characters again? You know, you worked with them in the 90s, and now you're working with them 30 years later. How was it, Strangely Dog and Rogue Trooper? How do you see them now? And it's been wonderful. I've really enjoyed it. I haven't written Dredd much, and when I do, I haven't tried anything really ambitious. I really just write Dredd as a set of responses. I leave any kind of real exploration of Dredd and his world to John Wagner and Rob Williams, who I think does very interesting work on the political side of Dredd and Mega City 1. When I write Robo Hunter, my own favourite, and Rogue Trooper, I'm really hearkening back to the classic days of those strips from the 1970s and 80s. That was the stuff I fell in love with, work by Wagner, Grant, Ian Gibson, Jerry Finley Day, Cam Kennedy, Brett Ewins, Dave Gibbons, Colin Wilson. These guys are giants as far as I'm concerned, and to be able to add a little bit to the legends they began is a real pleasure. Pues es maravilloso volver a encontrarme con estos personajes. En el caso concreto del Juez Dredd, por ejemplo, cuando escribo alguna historia suya, intento no hacer más que dar respuesta a toda una serie de pequeñas preguntas, pero no explorar lo que es el personaje y demás. Lo que es la exploración de la psicología de Dredd y de su mundo, lo dejo siempre en manos de John Wagner, porque a fin de cuentas es el que creó al personaje, y también en manos de Rob Williams, que me parece que desde el punto de vista de la política interna de Megaciudad 1, pues lo hace realmente muy bien. Me parece que es fantástico. Yo con los que más disfruto, ya os lo he dicho, es con mis favoritos, que son Robo Hunter y Rogue Trooper. En mis historias intento recuperar el sabor de los relatos de los cómics de los 70 y de los 80 y continuar el trabajo de gente como John Wagner, Alan Grant, Ian Gibson, Finley, Dave Gibbons, toda una serie de autores que son auténticas leyendas, y es un verdadero placer añadir al trabajo que han hecho. Quería añadir una cosita. I want to add something. No me puedo creer que I cannot believe América o el día del juicio, Judgment Day, that Judgment Day ha intentado son malos cómics. Bad comics. No, come on, I cannot believe. I don't buy that. Ultimately, your reaction is what matters. I certainly don't go along with the idea that people have to take any set line or opinion on any piece of art. If you like it, you like it, and that's great. I don't like it because I can see all the problems with it. But I bet we all have a comic or a book or a movie that we love that the actual creator of has practically disowned. Mine's Kelly's Heroes, if you've seen that movie. Yeah. Clint Eastwood said that he was very upset about the way that movie turned out. It was supposed to be something very different, and it encouraged him, he said, it was one of the things that encouraged him to take control and start being a producer and director as well as an actor. I think Clint Eastwood's great as an actor and director, but I don't care. I love Kelly's Heroes. It is a fantastic war caper, guys on a mission movie, and I'm always going to love it. So it doesn't really matter what I think. It might be of interest, but it's not going to affect your enjoyment of the story. A la hora de la verdad, lo que cuenta en realidad es vuestra reacción cuando leéis una obra o veis una obra determinada. Hay algo que está muy claro, y es que da igual lo que te digan los críticos de arte. Si a ti te gusta algo y punto, ya está. Y eso es fantástico. A mí no me gustan estas historias porque estoy muy cerca de ellas, porque veo todos los problemas que tienen y todas las dificultades, y no me acaba de convencer, pero entiendo que al público lector la reacción sea distinta, porque a mí me pasa lo mismo.
mismo con determinados cómics o libros o películas. Hay una película, por ejemplo, que me encanta, que me alucina, que es Los Violentos de Kelly. Y esa peli, Clint Eastwood dijo que era un auténtico desastre, que no le había gustado para nada, que el tono final de la película era totalmente distinto a lo que debería haber sido, y que ese proyecto, el de Los Violentos de Kelly, fue el que le animó a él, a Eastwood, a tomar las riendas y a convertirse en productor, en director y para ser capaz de guiar mejor la obra, o de que se pareciera más al resultado que él quería. A mí me parece que Eastwood es un director, un productor y un guionista fantástico, pero me da igual lo que opine de Los Violentos de Kelly. A mí me sigue pareciendo una película fabulosa. Me flipa, me lo paso muy bien viéndola. Me parece el epítome de las películas bélicas, de grupo de fulanos desesperados que tienen una misión y tal, y realmente me parece muy buena. Así que no me importa lo que diga Eastwood. Para mí esa película sigue siendo un disfrute y la sigo gozando cada vez que la veo. Y al final de eso se trata. Da igual lo que cada uno te pueda decir. A la hora de la verdad, lo que cuenta es tu disfrute con la historia. Había una pregunta por allí, pero antes, y mientras pensáis alguna otra en el tiempo que nos dé, quería preguntarle, porque he mencionado un par de veces que Robot Hunter y Rogue Trooper son, digamos, sus favoritos entre los personajes. Nos ha contado antes cuál es, según él, la esencia de Red Dredd, pero ¿cuál piensa que es la esencia de estos dos caracteres que hacen que le guste tanto volver a ellos? Why are you so interested in them and going? Rogue Trooper is a future war story. For anyone not familiar with it, it's set thousands of years in the future on a planet that has been ruined by chemical and nuclear warfare. Rogue Trooper is a genetic infantryman. He is searching for. He is the last survivor of the genetic infantry regiment. He is searching for the traitor who sold them out and got the entire regiment, except for Rogue, massacred on their first night in action. He carries biochips built into his equipment, which carry the electronic recordings of his dead comrades' souls. And I think I've always liked Rogue, not just because it's a war story, but because of the enormous degree of tragedy that the character suffered. All his friends, all his comrades were killed in one go, and he carries the souls of dead men with him as he searches for justice. I'll do Robo Hunter next. Rogue Trooper me encanta por el carácter que tiene de ser una historia bélica ambientada en el futuro. Por si acaso alguno de los presentes no conoce Rogue Trooper, pues básicamente os cuento que es una historia ambientada dentro de 1000 años, en un mundo que ha sido devastado por la guerra química y nuclear, y Rogue Trooper, el protagonista, es un soldado de infantería modificado genéticamente, es el último superviviente de un regimiento de soldados modificados genéticamente, y ese regimiento se dedica a lo largo de sus historias a buscar al traidor que los vendió, al traidor que vendió a todo el regimiento de soldados modificados genéticamente y que hizo que estos acabaran masacrados y que Rogue Trooper sea el único superviviente. Además de ser el único superviviente, el protagonista lleva una serie de chips, de biochips, de chips biológicos, en los que está, digamos, que el registro electrónico de las almas de sus camaradas, de sus compañeros de armas, y tiene el alma de los muertos pues acompañándole siempre. Y me gusta Rogue Trooper no porque sea una historia bélica también, sino porque me fascina el grado de tragedia y de sufrimiento que ha padecido el personaje. Un tipo que se queda de golpe y porrazo sin todos sus amigos, sin todos sus hermanos de armas, y que encima no solo se queda sin ellos, sino que lleva las almas de un montón de muertos acompañándole en cada momento, y me parece realmente una historia increíble y fantástica. And Robo Hunter, Sam Slade Robo Hunter, is my all-time favorite 2000 AD character.
created by John Wagner and Ian Gibson, and later co-written by Alan Grant, working with John. It's the story of a detective in the future who specializes in hunting down rogue robots. It's extremely funny. Ian Gibson's robot designs are fantastic. The level of imagination he brings to bear is honestly unprecedented. Why I like Sam is that he's my favorite kind of character. He's good at the job, but crap at life. He's a dangerous guy in a fight, but everything seems to go wrong for him. He's constantly struggling to make the rent. His idiot assistants, both robots, hinder him more than they help. And ultimately, Sam he's really only in it for the money. He's not like other comic characters with their strong sense of justice and questing missions to fulfill, all that. Sam just wants enough money to retire, and I think there's something quite interesting about that, perhaps a kind of commentary. Would the characters whose stories we enjoy keep doing what they do if they didn't have to? And as soon as Sam makes enough money, he quits. I always kind of like that. Y Robo Hunter, Sam Slade, es mi personaje favorito de todos los de 2000 AD. Me encantan las historias originales con guión de John Wagner y dibujo de Ian Gibson. Luego se sumó a ese equipo como co-guionista Alan Grant y me parece fantástico. Es una historia de detectives. Sam Slade es un detective en el futuro especializado en dar caza a robots que han ido por libre, y me parece divertidísimo leerlo. Me encantan los diseños de los robots que hace Ian Gibson. Es fantástico el nivel de imaginación que tiene Gibson en el diseño de los robots. Me parece desde luego algo sin precedentes. Y Sam es un personaje de los que a mí me gustan, un personaje de los que a mí más me atraen, un personaje que es muy bueno en su trabajo y al que se le da fatal el resto de cosas de la vida. Es un tipo que es muy peligroso en una pelea, pero que casi siempre le sale casi todo mal. A duras penas llega a pagar el alquiler cada mes. Tiene dos asistentes que son dos robots que son más un estorbo que una ayuda, y lo hace todo por la pasta. Eso es lo único que le motiva. No es como otros personajes de cómic que tienen un sentido de la moral y de la justicia y demás. No, Sam lo único que quiere es hacer pasta suficiente para poder retirarse, y eso es lo que realmente más me interesa, y me hizo pensar también por primera vez en qué ocurriría con los personajes que vamos viendo y leyendo, personajes cuya historia pues podría llegar a un final cuando consigan su objetivo, porque en realidad yo estoy convencido de que cuando Sam tiene la pasta suficiente, deja su trabajo de lado, vamos, sin ningún problema. Esto me lleva a pensar en una de las últimas historias. This makes me think on one of your latest stories in Rogue Trooper, which was published in Spain. What's the title? Bloody Valley. Yeah. Mezclar, digamos, dos de tus querencias y obsesiones, pues en la historia de Rogue Trooper de ciencia ficción bélica, con una de las guerras más terribles del último siglo, que fue la Primera Guerra Mundial. Me gustaría saber si era una cosa que tenías pensada hace tiempo, o tenías hacer esto, y por fin te llegó la oportunidad de hacerlo, o si surgió ya después de haber que puedo hacer. It was something I'd been thinking about for about 10 years. I contacted Matt Smith, the editor of 2000 AD, and told him I'd like to do it. It just took, for one reason or another, life got in the way, and it took a long time for me to actually get around to writing it. Once I actually did, it came very quickly. It was a real pleasure to write, and Paddy Goddard, his art really made the story sing. So yes, it was something I'd really wanted to get back to 2000 AD and a Rogue Trooper for a long time, but I was just so busy with other things. Pues llevaba unos 10 años pensando en esa historia antes de que se publicase. De hecho, me había puesto en contacto con Matt Smith, que es el editor
de 2000 AD hace ya tiempo para decirle que me gustaría hacer esa historia. Él me dijo que claro, que cuando yo quisiera, pero la vida, bueno, pues se interpuso. Tardé más de lo que pensaba en ponerme a escribir el guión, pero una vez me senté a escribirlo, me salió pues del tirón. Encima el dibujo de Paddy Goddard hace que la historia pues cante prácticamente, que alcance unos niveles increíbles, y me gustó muchísimo poder hacerla. Estoy encantado de haber podido escribir esta historia de Rogue Trooper para 2000 AD. ¿Preguntas por ahí? ¿Alguno? Julián, que estaba antes. ¿Cree que tanto él como otros autores... So do you think that you and other creators who worked in 2000 AD, when you went to the American market, you had this creando personajes sensibility when creating new characters, for example, for Vertigo, or when working for such one-established characters as Batman? Do you think you brought some of the sensibility from 2000 AD into your American work? Yes, very definitely. 2000 AD informs almost everything I write. Probably the exception would be the war stories, which are more influenced by my reading battle action as a kid. But 2000 AD informs almost everything else. You can see it in Preacher. You can definitely see it in Hitman. In fact, I talked about Sam Slade. Sam as a character is a very big influence on Tommy Monaghan, because there is that same sense of everything constantly going wrong for the guy. So yes, I certainly brought my 2000 AD reading experience with me to American comics. Others, I'm not sure. I think people like Mark Miller, Grant Morrison, Pete Milligan, and so on, I think they're much more influenced by American comics. For them, it might have been a little bit more like coming home. Desde luego creo que hay una influencia de 2000 AD en todo lo que hago, menos en mis cómics bélicos, que ahí la influencia es Battle Action, que son los cómics bélicos que yo leía de crío. Pero en casi todo lo demás hay un sello claro, en casi todo lo demás que he escrito, hay un sello claro de 2000 AD. Desde luego en Predicador, en Preacher, hay restos o trazas de 2000 AD, y en Hitman, bueno, Tommy Monaghan, la inspiración está muy marcado por la historia de Sam Slade, porque es un tipo al que casi todo le sale mal, y eso es algo que tienen los dos personajes en común. Así que sí, creo que mi experiencia lectora en 2000 AD pues me ha acompañado en mi trabajo para Estados Unidos. Quizás en el caso de otros autores, de otros guionistas, como Mark Millar, como Grant Morrison o como Peter Milligan, quizás a ellos fueran más lectores de superhéroes, y para ellos trabajar en el mercado norteamericano fuera un poco más como volver a casa, pero en mi caso, desde luego, es 2000 AD la que ha marcado mi experiencia. Creo que querías decir. Sí. He hablado también como para un guionista trabajar con 4 o 5 páginas. You mentioned how difficult, how different it is for a writer working in 4 or 6 pages instead of 24. Semanal. But how is it going from a monthly to a weekly deadline? How do you deal with that? Does that change your way of working? Not really, because you are ultimately producing the same amount of material overall. I write an American comic book script a week. That means I write 4 British comic book scripts a week. So it's the same amount of material. Ultimately, it doesn't really change it. It's to go back to what I said earlier, it's focusing to make sure that you get enough story into those 6 pages, while at the same time remembering that eventually this thing will be collected and it will live on people's shelves as a book. So the monthly and weekly comics are just the delivery system. Ultimately, you're thinking about the book, the collected edition.
Pues la verdad es que no cambia mucho mi acercamiento al trabajo, porque si lo piensas, en realidad es la misma cantidad de material total que estás produciendo. Yo escribo el guión de un número de cómic americano a la semana, y eso equivale a escribir 4 historias, formato británico, si queréis, a la semana. Es la misma cantidad de páginas y el mismo tipo de historia. Lo que tienes que tener siempre en cuenta es cómo afecta la forma de entregar a la historia en sí. Tengo que recordar que aunque esté escribiendo capítulos de 6 páginas, al final esos capítulos se van a acabar recopilando en un solo tomo y tiene que funcionar bien la historia. Pero vamos, y que esa historia, una vez recopilada, ese tomo, una vez creado, pues va a vivir durante años en las estanterías de los lectores. Tener eso presente, que aunque sea una entrega con carácter semanal, pues luego va a vivir en forma de recopilatorio en las estanterías de los lectores. Había uno por ahí atrás, pero quería hacer... Bueno, sí, haz. No, hazlo tú, ya hago yo también. Habla. First of all, thank you very much for all of your contributions to comic books. Y la pregunta sería la siguiente. And here goes the question. ¿Posible todo este universo de 2000 para adaptarlo al cine ahora? Do you think it would be possible to adapt the whole of the 2080 universe into a movie? Do you think it could be turned into a series of movies, or do you think it's too complex to have it on the big screen? I think it could be done. I think most of the characters could be done as movies. I was talking to someone yesterday and I was saying that 2080 will always lead with Dredd. Dredd is the one that they are constantly trying to turn into film, TV. They're also constantly trying to get Dredd into the American market. And I wonder, because of the nature of the character, if perhaps it's not the most ideal character to lead with. Maybe something easier for people to relate to, like Strontium Dog or Robo Hunter or Rogue Trooper, because there is going to be a movie, or Slain might be more relatable to a more mainstream audience beyond the traditional 2000 AD one. So yes, I think it could be done. I think Rebellion have met a good deal of resistance. I think that might be because with Dredd in particular, a lot of people just don't get it. Sí, desde luego, yo creo que todos los personajes se podrían adaptar a una película. En el caso de 2000 AD lo que está claro es que consideran que la avanzadilla es siempre el juez Dredd. Es el personaje que se esfuerzan una y otra vez por adaptar a serie de televisión o a película o lo que sea. Y yo me pregunto, dada la naturaleza del personaje, si es el idóneo para encabezar esta ola de adaptaciones, si queréis, sobre todo en el mercado norteamericano, si es el idóneo para abrir camino, si no sería mejor pues tratar de hacer una adaptación de Perro de Estroncio o de Robot Hunter o de Rogue Trooper o incluso de Slain, que son personajes con los que le resultaría más fácil identificarse al público generalista, el público que no es tan seguidor de la revista o que va más allá de los lectores tradicionales de 2000 AD. Lo que ocurre es que cuesta mucho vencer la resistencia que se encuentran a la hora de hacer las adaptaciones, porque tienen este afán porque sea Dredd el primero a ser adaptado. Yo creo que había algo más, pero voy a hacer yo antes una pregunta un poco general sobre el fenómeno 2000 AD. A ver si tiene Gars alguna opinión al respecto. Hemos dicho un montón de nombres de dibujantes, evidentemente también de guionistas, como Wagner, Grant, Milligan, Morrison, un montón más. Y todos ellos, o prácticamente todos ellos, en algún momento fueron
ahora perteneciendo a las diferentes oleadas de lo que se vino a llamar la invasión británica, o sea, guionistas y dibujantes que pasaron a trabajar para el mercado americano. Pero yo creo que los últimos, por lo menos me da esa impresión, no sé si es cierta, existe alguna opinión al respecto. Los últimos 15 años, eso ha pasado o no ha pasado, o ha pasado con cuentagotas. Que no hay pasado nuevos guionistas y dibujantes que trabajan en la revista del mercado americano. ¿Tiene alguna opinión al respecto? What's your take on that? Do you agree? Don't you? What do you think about it? I think there have been 2000 AD writers making their way to America more recently. Obviously, Cy Spurrier, Rob Williams, Al Ewing. But 2000 AD is not necessarily the stepping stone that it used to be. There are plenty of British writers, most obviously Kieran Gillen, actually, who I believe is here, who made it into the American market without doing British comics at all. And even Rob, Cy, and Al, I think got their start in American comics almost independently of their 2000 AD work. Certainly, American editors do not look at 2000 AD the way they did in the 70s and 80s, when it was an incredible pool of talent just waiting to be grabbed. So yes, I think while you still get 2000 AD writers making their way to America, I think it happens in a different way. And I don't think that the comic is as keenly observed in the States as it used to be. Yo creo que sí sigue habiendo guionistas que trabajan para 2000 AD que han llegado al mercado norteamericano en los últimos años. Pues Cy Spurrier, por ejemplo, Rob Williams o Al Ewing. Me parece que son algunos ejemplos de guionistas que sí han llegado al mercado norteamericano, pero lo que sí es cierto es que 2000 AD ya no es ese trampolín que fue en tiempos, y que hay también guionistas británicos que han llegado al mercado norteamericano sin necesidad de pasar por la revista. Por ejemplo, Kieran Gillen, que estará aquí estos días también. Además, me parece que tanto Rob como Cy como Al llegaron al mercado norteamericano de una manera casi independiente de su trabajo de 2000 AD. Es decir, trabajaban para 2000 AD, pero llegaron también de manera independiente, al mercado norteamericano. Creo que los editores en Estados Unidos ya no miran a la revista como lo hacían en los años 70 u 80, en que veían toda una reserva de talento que estaba allí esperando para que se lo llevaran en 2000 AD, para que se lo llevaran al mercado norteamericano. Me parece que hay guionistas que trabajan para 2000 AD que acaban en el mercado norteamericano, pero que es una forma distinta de mirar a la revista, que no los editores ya no miran a 2000 AD con el mismo interés, ya no consideran a 2000 AD con el mismo interés con el que lo hacían en el pasado. Tenemos tiempo para una preguntita más, si tenéis alguno. Ok. A ver, sí, a ver si es corto, podemos hablar también. Bueno, va. Con la vuelta a 2000 AD ya va a estar activo. Going back to 2000 AD and to Battle Action, and considering how much you love War on Stories, are you planning on doing a new take on the Spanish Civil War? I have no immediate plans, although it does appear from time to time. I did a story for Battle Action a couple of years ago. There's a character called Hellman. He's a German tank commander. All of his adventures up to now have appeared in the Second World War, back in the classic period in the 70s and 80s, and now that I've taken over writing the character. But I did do one set in the Spanish Civil War, where he was commanding a German tank unit against, I think they were a Russian unit who had brought their tanks along, and Hellman finds himself being advised by an Italian fascist officer, and it's really where you see the character Hellman develop his, I suppose, ethos about combat, and I suppose really that
what you have there is what so many people used the Spanish Civil War for, which was to learn their trade for the much bigger conflict coming a few years later. Certainly, most obviously the Germans, but also the Italians and Russians and the volunteers from the Western democracies. Yeah. So it's something I'll always be interested in writing about from time to time. No tengo ningún plan inmediato para escribir otra historia ambientada en la Guerra Civil Española, pero sí es verdad que de vez en cuando surge alguna historia ambientada en ese periodo. Por ejemplo, ahora que me encargo de escribir los guiones de Battle Action de nuevo, hay un personaje que es Hellman, que es un comandante de una unidad de blindados alemana, que la mayoría de sus historias, prácticamente todas, en los años 70 y 80, estaban ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora que yo he escrito o que escribo los guiones para contar su historia, pues he ambientado una en la Guerra Civil Española hace un par de años, en los que, y en esa historia él es el comandante de una unidad de tanques alemana que se enfrenta a una unidad de tanques de blindados rusos durante la Guerra Civil Española. Es más joven y le está asesorando a Hellman, un fascista italiano. Y en esa historia, bueno, pues introduzco un poco las bases de lo que es la ética de combate del personaje de Hellman, indicando que esa ética de combate se desarrolló durante la Guerra Civil Española. En el fondo creo que lo que estoy haciendo con esa historia es lo mismo que ocurrió en el mundo real, en la vida real, y es que utilizo la Guerra Civil Española como campo de pruebas para lo que sería luego el desarrollo del personaje, que es lo que ocurrió aquí, que en la Guerra Civil Española sirvió como casi escuela para que aprendieran el oficio bélico toda una serie de potencias, para luego utilizarlo años más tarde en un conflicto a mucha mayor escala. Y creo que aquí en España es donde los alemanes, los italianos, hasta cierto punto los rusos aprendieron cómo hacer la guerra, igual que lo aprendieron los voluntarios de las democracias occidentales. Así que, resumiendo, sí, la Guerra Civil Española es un periodo que siempre me interesará y sobre el que siempre estaré dispuesto a escribir de tanto en cuanto. Termina, Jesús. Yo quería, volviendo a la última historia de Rogue, going back to the last story, films, Rogue Trooper, which was published here, con el pelotón de soldados británicos de la the character gets in touch with platoon British soldiers from the First World War. A pesar de ser el protagonista, ser de Even if the character is from many years in the future, he's an infantry soldier, so they understand each other. There's sympathy between them. One of the things I like most about the story is that when you write a war story, how you show the brotherhood in arms between the members of the platoon. ¿Cómo consigue? How can you make that? How do you make it so believable? Have you met former combatant, former soldiers? What does that experience come from? Where do you get that for your stories? It comes mostly from reading a great deal of military memoirs by participants. The one that immediately comes to mind is Quartered Safe Out Here by George MacDonald Fraser. He's a novelist. He wrote the Flashman books, but he was a infantry soldier in the British 14th Army in Burma in 1945, fighting the Japanese. And his book is a marvelous portrayal of an infantry unit and the interactions between them. So books like that are hugely helpful. I have also been friends with a number of ex or current military personnel, and particularly the sense of humor that those guys exhibit is exactly what you'd expect. So it's partly reading and partly from talking to people. And it helps to, when you're putting any group of people together,
if you just think about your own friends and the way you get on with them, there's something universal about that. So you can draw on your own experience too. But for the fine detail, yes, it's research and it's talking to people. What was the title of the book? Quartered Safe Out Here. It's from Gunga Din, the Kipling poem, yeah. Bueno, procede este conocimiento y esta capacidad para crear ese tipo de relaciones, sobre todo de las muchas memorias o biografías de militares que he ido leyendo. Sobre todo, la primera que me viene a la cabeza es Quartered Safe Out Here, o sea, cuartelados a salvo aquí fuera, traducción así, abuela pluma, que es de George MacDonald Fraser, que fue un novelista conocido sobre todo por las novelas de Flashman, pero que también formó parte del 14º Regimiento de Infantería británico en lo que es ahora Birmania, y que se enfrentó allí a los japoneses en 1945. Y bueno, retrata básicamente las interacciones de una unidad de infantería de una manera maravillosa. Por eso me parece que el libro es muy interesante y lo utilizo como referencia. Además, tengo amistad personal con unos cuantos ex militares, con personal militar, tanto en activo como retirado, y me encanta cuando hablo con ellos ver efectivamente que el sentido del humor que tiene un antiguo soldado es pues básicamente lo que te puedes esperar, la imagen que tenemos todos en la cabeza. Así que te diría que lo de construir estas relaciones lo hago sobre todo en parte con las lecturas, en parte con las conversaciones que he ido manteniendo y en parte también porque a fin de cuentas no dejan de ser un grupo de amigos, y cuando tienes un grupo de amigos ves las dinámicas que se establecen, ves cómo se llevan entre ellos y te puedes incluso basar para este tipo de situaciones y para este tipo de relaciones en tu experiencia personal y en tus relaciones de amistad con otras personas. Bien, supongo que podríamos estar aquí, y nos gustaría a todos estar aquí mucho más tiempo, pero bueno, todo llega a su final. Estoy seguro también de que vamos a seguir viendo por mucho tiempo que Garth, el señor Innes, va a seguir volviendo al universo 2000 AD, porque now you're going to be going back to 2080. Se siente muy cómodo, you feel really hay un montón de cosas que this universe, and there are many things that attracted to you in that y vamos a estar muy contentos leyendo. Very happy to keep on reading. Vamos a demostrar mucho que nos gusta él. And we're going to show you how much we like you and your work. Thank you very much. Thank you.